¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en una historia increíble, una que nos enseña cómo se puede construir una realidad totalmente nueva, empezando literalmente desde cero. Es una historia sobre el activo más valioso que existe, uno que ni siquiera se puede ver, así que vamos a ello. Imaginen esto, el punto de partida de nuestro protagonista es la nada, cero capital, ni una moneda en el bolsillo, o sea, una situación que para muchísima gente sería el final del juego, ¿no? Pues aquí era apenas el comienzo. Y por si fuera poco, no tenía a nadie. Ninguna red de apoyo, ni amigos influyentes, ni familiares con puestos importantes. Nada. Estaba literalmente solo en esto, sin un solo número al que llamar para pedir ayuda. El escenario, pintaba bastante mal. Sin dinero y sin gente que le echara una mano, las puertas simplemente no se abrían. Parecía un callejón sin salida, una trampa. La definición perfecta de estar totalmente atascado. Pero, y este es un gran pero, aquí es donde la historia da un giro total. En medio de toda esa falta de todo, él tenía algo, un recurso secreto, algo que no se puede tocar, pero que era tan poderoso que lo iba a cambiar absolutamente todo. Y aquí está la clave de todo. No era un talento mágico ni una habilidad súper especial, era su mentalidad, simplemente su forma de pensar. Una manera de ver el mundo, los problemas y las oportunidades que era radicalmente distinta a la de los demás. Ok, pero ¿cómo se activa ese superpoder? No fue que le cayera un rayo ni nada por el estilo. Fue un proceso muy consciente. Todo arrancó con la simple acción de observar y hacerse una pregunta que lo cambió todo. Fíjense qué interesante la diferencia de enfoque. Donde todos veían razones para quejarse, él veía patrones. En lugar de sumarse al lamento general, se convirtió en una especie de detective del comportamiento humano, analizando en silencio qué hacía la gente con los pocos recursos que tenía. Y ¡boom! Esta es la pregunta que lo cambia a todo. Una sola idea que le da la vuelta por completo al problema. Dejó de pensar que la falta de dinero era la causa de todo y empezó a verlo como un síntoma de algo mucho más profundo, una forma de pensar. Esta pregunta se convirtió en su norte. Con esa nueva idea en la cabeza, su estrategia fue radical. No se trataba de aparentar tener dinero, sino de copiar los hábitos mentales de la gente que lo construye. Y su primer campo de batalla fue lo único que todos tenemos por igual: el tiempo. Aquí vemos la primera gran diferencia. Mientras el tiempo de los demás se iba en entretenimiento, en ver pasar la vida, él convertía ese mismo tiempo en una inversión. Cada hora que pasaba leyendo era como meter una moneda en su propia alcancía de conocimiento, una ventaja que nadie veía, pero que crecía sin parar. El segundo cambio fue de actitud, un verdadero cambio de chip. Pasó de buscar excusas, del típico «no se puede por esto y por aquello», a obsesionarse con encontrar soluciones, a preguntarse siempre «ok, ¿cómo lo hacemos funcionar?». Parece un cambio pequeño, pero es gigantesco. Y esto nos muestra el poder de las palabras que nos decimos a nosotros mismos. El «no puedo» es una pared. ¡Pum! Se cierra la puerta. Pero preguntar ¿cómo lo hago posible? Eso es otra cosa. Eso obliga al cerebro a ponerse creativo, a buscar caminos, a no rendirse. Ahora, que no parezca que fue un camino de rosas, ¿eh? Para nada. Pensar diferente la mayoría de las veces significa caminar solo. Claro que se sintió como el bicho raro, claro que dudó de sí mismo. El verdadero reto era seguir adelante con todo eso encima. Pero siguió y siguió, y después de tanto esfuerzo, de tanto aprender, llegó ese momento, esa revelación donde todas las piezas del rompecabezas por fin encajaron. Y aquí está, la idea central. Entendió que el juego no era trabajar por un sueldo, que al final es una trampa. El verdadero juego es trabajar para construir algo, un negocio, una inversión, lo que sea, que genere valor sin necesidad de estar ahí todo el tiempo. Ese es el secreto. ¿Y cómo lo aplicó? Pues con los pies en la tierra. No intentó construir un imperio de un día para otro. Empezó chiquito, con algo que le diera un pequeño ingreso extra. Se equivocó, aprendió de sus errores y volvió a intentarlo. Y con cada vuelta, su sistema se hacía un poquito más fuerte, un poquito más inteligente. Bueno, ahora avancemos rápido en el tiempo. Vamos a ver cuál fue el resultado de toda esa perseverancia y sobre todo de ese cambio de mentalidad. No fue inmediato, pero era inevitable. El contraste entre donde empezó y donde terminó es brutal. La escasez se convirtió en abundancia. La falta de opciones se convirtió en libertad.
Su realidad exterior había dado un giro de 180 grados. Y que esto quede clarísimo. No se ganó la lotería. No le cayó una herencia del cielo. Fue la consecuencia directa de cultivar y proteger esa mentalidad diferente, día tras día, sobre todo en los días más difíciles. Al final, la lección más importante es esta: el verdadero capital inicial no está en el banco, está en la cabeza. La riqueza se crea primero en la mente, y solo después, como resultado, aparece en el mundo real. Y cerramos con una pregunta para que quede resonando. Si todo empieza en la mente, ¿cuál es esa primera creencia, esa excusa que siempre aparece, ese no puedo, que hay que desafiar para empezar a construir una realidad diferente? La respuesta a eso es el verdadero primer paso.